Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que vas a usar después. Entonces un libro debe escribir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Que a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Biblioteca Personal con una escritora fascinante, una antioqueña, joven, pues millennial, que es igual de joven que yo, que se llama Lina María Parra y tiene un libro que les digo, me tiene absolutamente fascinada, embobada, tramada, que se llama La mano que cura. Y es una de las obras de las que vamos a hablar hoy, pero pues quiero que ella se presente y pues pueda primero saludarlos antes de que entremos en materia. Hola María José, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación y la conversadita. No, yo muy feliz, Lina, de que estés acá. Pues imagínense que yo tengo una absoluta fascinación por todo esto de las brujas, de los saberes ancestrales, de todo este conocimiento, digamos así, gótico. Y a mí me había llamado mucho la atención que mucha gente estaba hablando de la mano que cura, de la mano que cura, y preciso me encontré con Lina en un evento literario y dije, ve, me parece interesante, voy a leerlo, y le dije, venga, le invito y me lo leo, pero la verdad no me imaginé que me fuera a tramar tan enamoramientamente, con un enamoramiento profundo de este libro y la fascinación, y quiero que empecemos por algo que me parece fascinante, y es que evidentemente todo este tema de los saberes ancestrales, de la brujería y de los conocimientos están muy presentes en el territorio, están muy presentes en Antioquia, Lina, y yo me imagino que tú, pues entendiendo como este conocimiento tan tradicional y de familia, pues te pareció que era una temática interesante de explorar. Sí, mi pregunta como en la escritura creo que ha girado mucho por ese lado, de cosas que lo alimentan a uno cuando uno escribe y uno no se da cuenta, o más bien que te alimentan en la vida, pero uno no se da cuenta sino hasta que uno se sienta a escribir algo y te empiezan a salir estas preguntas constantes, y una de las que me salió a mí fue este asunto de las creencias populares, las supersticiones, las brujas, y eso se repetía como en mi cabeza, y de ahí también surge un poco la voluntad de escribir La mano que cura, porque yo conviví con eso de una manera particularmente cercana, ¿cierto? Con una familia, parte de mi familia le interesaba el tema y lo hacen un poco como debajo de la mesa, pero les gusta y van a donde brujas y creen en esto, y yo crecí escuchando historias de las ánimas del purgatorio y de yo no sé qué, entonces todo eso estaba como en la cotidianidad, y a mí me parece narrativamente muy interesante ese juego como de romper esa separación de mundo supersticioso y fantástico y digamos el mundo de la materia y la vida cotidiana, porque realmente cuando uno le interesan estos temas se da cuenta que eso existe, o sea, como que eso comparten el espacio, estas dos, digamos, entre comillas, realidades, la más moderna y esta otra que algunas personas piensan que es muy anticuada, pero que sigue siendo parte de nuestra cultura, pues. Lina, y viene además muy asociado con las historias, ¿no? A mí también me fascinan todas estas cosas. Yo en mi casa tengo piedras, tengo tarots, diferentes tipos de tarots, diferentes elementos de diferentes culturas protectoras, piedras, inciensos, pues mejor dicho, tengo de todas las representaciones, pero todas estas representaciones tienen un factor común y son las historias y las narrativas y elementos culturales que nos construyen a través de las preguntas. Y pienso que las religiones y sobre todo el mundo espiritual viene también en ese vehículo de las historias, ¿no? Sí, yo creo que hay una cosa con las historias que podría, o más bien, tal vez porque es mi asunto y lo que me interesa, podríamos leer muchas cosas de la vida humana a través de las historias, pero todas estas prácticas, digámosle, supersticiosas o de corte sobrenatural o esotérico, también tienen esa pulsión de contarnos una historia de nuestra propia vida, de qué nos pasó, por qué nos pasó eso, qué nos va a pasar, por qué nos va a pasar eso, ¿cierto? Todos los aparatos adivinatorios tienen también una función de contarte una historia, y de hecho las personas que más triunfan en este tipo de oficios, por decirlo así, son a la final grandes contadores de historias. Son las personas que te pueden echar un cuento, lo que se dice un culebrero.
¿cierto? Un culebrero es una persona que te vende un hueco, que te puede contar una historia con cualquier cosa y te emboba y a veces para bien o para mal, pero saliéndonos del asunto moral, sí, es una capacidad de contarnos historias, porque también todas estas prácticas esotéricas tienen que ver mucho con sentir que tenemos un poco de control sobre nuestra propia vida, ¿cierto? Entonces que no estamos como a merced de unas grandes voluntades o de la nada, sino que, pues pucha, a mí me gusta esta muchacha, entonces yo voy a hacer un trabajo para que ella se enamore de mí, ¿cierto? Como tomar control, y ahí también nos estamos contando historias sobre quiénes somos, qué queremos, qué podemos hacer. Lina, hay una cosa que me llama también la atención y es el tema de la bruja como figura histórica, ¿no? En todo este proceso o en todos los últimos textos que uno ha leído sobre el feminismo, sobre el redescubrimiento de la mujer, sobre la capacidad de la mujer, pues uno ve que históricamente han sido tildadas de brujas todas aquellas mujeres que en el fondo han sido líderes comunitarias, líderes sociales, que utilizan además esa parte de la feminidad que es súper importante, que es la intuición. Y hay como un elemento que a mí me parece atractivo también, que tú como escritora y sobre todo como mujer y feminista, reivindica ese valor, digamos, de lo que llaman o lo que tildan bruja. ¿Cómo entiendes tú este concepto histórico de bruja y por qué para ti desde la literatura ha sido importante como trabajarlo? Ve, a mí esa pregunta me gusta porque yo habito este mundo de las brujas desde dos lados, que no son contrarios. Por un lado está la pregunta histórica, desde el feminismo, política. La bruja se vuelve un chivo expiatorio, se vuelve como una vasija en donde cada quien mete un contenido, entonces puede ser buena, puede ser mala, puede ser lo que sea, cualquiera puede ser una bruja, ¿cierto? Evidentemente esta lectura surge del feminismo del siglo XX, que empieza a estudiar la historia de la mujer, por lo menos las europeas en Europa, y dicen, vení, pues la gran casa de brujas en Europa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué era tan exagerada la diferencia entre mujeres que fueron condenadas o asesinadas y hombres, ¿cierto? Y en su mayoría eran mujeres. Esto es un asunto de género. Y cuando ellas empiezan a preguntar esto y a entender cómo funcionan los mecanismos de esta persecución en contra de las mujeres, que también genera, como que permite que entre la modernidad al mundo, entonces pues obviamente acá estoy pasando por encima de todo como a la carrera, pero entonces ellas reclaman esa figura. Es como, listo, entonces nos mataron por brujas, entonces somos las más brujas de todas, ¿cierto? Y entonces la bruja se vuelve una cosa simbólica que te da poder, pero que también entendemos que ha sido usada históricamente para tildar de mala y castigar a cualquier mujer que se salga de la norma. Cualquiera, o sea, si sos muy linda y te levantas muchos manes, sos bruja. Pero si sos una vieja fea y como arrugada por allá fumando tabaco, ¿cierto? Sos bruja. Pero si tenés mucho dinero y poder, sos bruja. Pero si sos una señora que vive en la calle y la familia la abandonó porque tenía artritis y vive ahí con 3 perros debajo de un árbol, sos bruja. Si te sabes todas las oraciones y es demasiado sospechoso que seas tan perfecta, sos bruja. Y así nos podemos ir encontrando casos de mujeres en la historia que han sido acusadas de brujas por A o por B. Entonces, la conclusión es, marica, no tenemos salvación. O sea, esa es una categoría que se usa para perseguirnos y para, digamos, domeñarnos. Y entonces es una categoría que se coge y se reclama y dice, bueno, entonces si somos brujas, ve a ver, es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Y no solamente porque nos pongamos a hacer hechizos o no, sino porque es como una postura también simbólica listo, entonces vamos a hacer las desobedientes, vamos a hacer las despeinadas, vamos a hacer las que no nos acomodamos al canon de belleza, vamos a hacer las que nos quedamos solteras y las que no tenemos hijos y ta. Ese es el lado histórico que es súper interesante. Pero a mí, para escribir, y perdón que ahí vi que habías agarrado aire, a mí lo que me interesaba para escribir, sabiendo todo esto y porque me interesa mucho estudiarlo, era que si fueran brujas de verdad. O sea, que fueran mujeres que tienen poderes de brujas, porque además ese es el otro lado, yo crecí escuchando historias de brujas acá en Antioquia y viendo brujas en la televisión gringa. Entonces yo quería como también, puede ser un deseo como tal vez poco serio, pero yo quería hacer unas brujas que fueran de verdad brujas. Eso, o sea,
yo le puedo meter todo el análisis que quieras, pero a la final eso fue un amaño mío, porque se me dio la gana, porque era mi historia. Oye, pero leyendo tu libro hay muchas coincidencias con tu mamá, o sea, en la historia, pues les contamos un poquito de la historia sin hacer spoiler, aunque siempre me fascina hacer spoiler, lo lamento muchachos, porque lo importante no es la historia, sino cómo se cuenta. Es una niña, es la historia de una madre y una hija que empiezan a descubrir sus poderes y a través de una maestra empiezan a identificar, pues, cómo utilizarlos, porque ellas, como dicen en la novela, abren los ojos, ellas abren los ojos porque los poderes les abren los ojos, pero claro, necesitan una maestra que las pueda guiar, no todo, porque hay conocimientos que tienen que aprender ellas solas, pero sí es la historia de más de 2 generaciones en momentos diferentes donde empieza a acercarse a esos poderes. Pero en una parte de las historias, Lina habla de un amarradito, que muchos hemos oído, los amarraditos miedosos, en los que la pelada se dio cuenta que la mamá era bruja y de hecho la mamá de Lina, porque la protagonista también se llama Lina, la mamá de Lina también tiene un amarradito. Cuéntanos esa anécdota, Lina. Digamos que el juego con lo que yo he escrito hasta ahora, que son 2 libros de cuentos y esta novela, gira mucho alrededor de una especie de autoficción muy pesada en el lado de la ficción, ¿cierto? O sea, ojalá yo tuviera poderes y fuera bruja, yo siempre lo digo, pero pues no. Pero todavía no lo sabes, Lina, puede que te abran los ojos más adelante. De pronto no es mi momento todavía, pero bueno, por ahora es ficción. Y claro, o sea, es decir, la historia, todas estas personas son construcciones ficcionales, pero a mí me gusta hacerlo a partir de la gente que me rodea y que conozco, en particular de mi familia, y esto sucedió sin planearlo mucho, pero fue creciendo como una especie de, yo digo como de multiverso de familia, porque a veces en un cuento un personaje está vivo, en otro está muerto, ¿cierto? No hay como una línea coherente de tiempo, sino que voy jugando con ellos y ellos han crecido como personajes independiente de las personas que los inspiraron. Aún así me robo nombres, me robo caras y me robo anécdotas. Entonces en la novela, a pesar de que sí es una historia de ficción, pues toda, absolutamente toda en la novela, se muere Iván, que es el papá de Lina. Mi papá, Iván, no está muerto, está allí en la casa. Afortunadamente no lo ha matado, ¿qué tal que tuviera poderes? Pero sí hay pequeños detalles, entonces ha pasado que, por ejemplo, las personas que sí conocen a estas personas identifican esos detalles. Por ejemplo, mi mamá tiene una especie como de bolsitas de terciopelo con unos amarres y unos trabajos en el bolso, y esa escena yo la pongo en la novela, como que Lina, cuando es niña, quiere ir a escondidas porque le gusta mucho esculcar como a mí, y quiere ir a sacar a ver qué es lo que la mamá tiene ahí. La mamá se la huele y se da cuenta y le pega una regañada terrible, y eso me pasó a mí en la vida real. Entonces eso es como lo que yo me robo, además de las caras y los nombres, me robo es como esos pequeños detalles, ¿cierto? Como unas anécdotas que me gustan mucho y se las voy poniendo a los personajes a lo largo de la historia. Pues y de esas hay más, pues. Una de las cosas que me llama también la atención es como que la superstición. Me pasó leyendo a Mariana Enríquez y leyéndote a ti, que como dices tú, están tan naturalizados unos temas que uno ni siquiera los cuestiona. Uno nunca se cuestiona el tema de la sal por la mala suerte, de pasar por debajo de la escalera, del gato negro, de la entrega. O sea, como que hay un montón de supersticiones de cultura popular que para la gente son norma y ley. Y también que están muy asociados con el catolicismo y con el cristianismo y con el miedo, pero hay como cierta fascinación absoluta que tenemos con estos temas de magia y de superstición. Y claramente son recurrentes en tu obra, tú nos cuentas pues porque has convivido con ellos, pero ¿cómo más te inspira esta dualidad desde la escritura? O sea, ¿es como una forma tuya también como de explorar, identificar y vivirlos, o cómo los vives tú desde esa narrativa? Un poco por ese lado del ritual. A mí me gustan mucho los rituales y como la materialidad de los rituales, ¿cierto? Entonces me gusta mucho eso, que haya un amarre, que hay que coger esto y mezclarlo con esto y que prender esta cosa. Todo lo que implique objetos, materia, ritualidad. Entonces yo me invento amuletos propios y cosas, y si salgo sin tal anillo me tengo que devolver, porque y lo más charro es que un poco pues voy a meter la pata, pero yo no creo en eso del todo, ¿cierto? Yo estoy parada en un lugar como que tengo un pie en el escepticismo y otro en el de que las hay, ¿cierto? Como que estoy ahí en la mitad, pero sí, y esto es algo como que lo entendí hace poco o lo enuncié hace poco en una charla también,
Y es que yo me he dado cuenta en todas estas discusiones que la novela ha suscitado, que igual es importante para las otras personas que leen como saber de alguna manera si a mí, si yo creo o no, si yo hago o no, ¿cierto? Y para mí eso no es tan importante, porque no por el hecho de que yo no sea bruja o yo no haga brujería, no quiere decir que yo irrespete estas creencias o estas costumbres, porque hago una salvedad. Además, la brujería de la novela yo me la inventé, o sea, está basada en creencia popular antioqueña, pero lo que ellas hacen, eso yo me lo inventé. Yo lamento muchísimo, Lina, muchísimo que no digas, por ejemplo, explícitamente cuáles son las palabras para protegerse, porque les voy a hacer un spoiler de una escena. Entonces dice, repite estas palabras para protegerte. Y Lina no las dice. Y uno esperando, pues, a que le digan cuáles son las palabras para protegerse y no. No, porque es que vos no tenés los poderes, aún no se te dijeron. Además, es un poco el juego de que lo relaciono mucho con la escritura de Allá a ellas a veces los poderes que son esta cosa que no es una entidad voluntaria ni nada, sino que es como la energía de la naturaleza, yo no sé, los poderes les mandan o sea, a ellas les aparecen las palabras que necesitan decir en la cabeza, como y los poderes me dieron las palabras y las pensé o las dije y chuchuchu, y mi interés no es poner las palabras en la novela porque entonces siento que estoy como desnudando el ritual, ¿cierto? Es mucho más interesante que no se sepan las palabras a decir, ay, hocus pocus, pues no. Pero a lo otro que iba es que para mí el ritual es escribir. O sea, mi forma, se largó el agua en Medellín. Mi forma de escribir es ritualística. Y yo creo que ahí pongo mi energía, digamos, ritual y esas preguntas que otras personas ponen en otro tipo de rituales, yo las pongo ahí, en la escritura. Óyeme, Lina, pero de todas formas esto entraría que como en una categoría, no sé, gótica, urbana. ¿Cómo categorizamos este tipo de literatura? No sé, yo pienso que es literatura, que ya sea buena o mala, lo decía el que se lo lea, pues, pero yo, por ejemplo, no escribí, evidentemente yo tengo un gusto por las cosas oscuritas, por la muerte, por los cadáveres, sí, por los fantasmas, a mí eso me gusta, pero yo no estaba escribiendo una novela adscrita a las normas y a las lógicas de un género, y no estaba como jugando dentro de ese, sino que yo me robo, como ve esto, lo otro. Entonces la novela, que eso para mí ha sido muy bacano, si alguien la lee desde la perspectiva del terror, perfecto, y ha pasado, hay gente como, no, esta novela de terror, me dio mucho miedo esta parte, esta otra, y a mí me encanta que a la gente le dé miedo, pero yo no escribí ciertas escenas pensando en esto le va a dar miedo a un lector, no, yo, si a alguien le dio miedo es porque a mí me dio miedo, o sea, como que si hay algo miedoso es porque yo puse algo que a mí me da miedo, pero también hay gente que ha leído la novela desde la perspectiva del duelo, por ejemplo, y lo de la brujería pasa a un segundo plano. Hace poquito leí una reseña espectacular que hizo un man en México que pues lo amé, que se concentró en una cosa que casi nadie se concentra en la novela, y es en la figura del padre y en la relación de Soledad de Iván, ¿cierto? Como en esta relación amorosa y en la figura del padre y la relación con la hija, que también está en la novela, porque la novela se motiva toda porque se muere el papá. Entonces, sí, para mí es bacano que por lo menos en la experiencia de retroalimentación que he tenido, me he dado cuenta que la gente lo lee como desde donde está. Sí, claro. Desde donde está y desde sus preguntas, y obviamente la brujería es como lo más llamativo, pero no es lo único que habita la novela. No, y yo creo que ahorita estabas diciendo un tema que me parece importante, y es por qué los lectores quieren saber si tú sí lo viviste o no lo viviste y demás. Y es porque, claro, todo este tema de las brujas, de los fantasmas, de los entierros, o sea, todos hemos oído historias en Colombia, pues desde los duendes que le trenzan el pelo a los caballos, desde las brujas en los llanos. Yo he oído historias también de familia que también tienen esos amarres, lo que llaman los entierros, que aparecen en las casas, que son amarres de pelo y cuerpo y huesitos, y todos hemos oído esas historias como dentro de nuestra cultura popular, y por más que no seamos o sí seamos creyentes,
siempre entendemos eso y claro, cuando llega una narrativa clara, uno siempre como le cuesta como trabajo como lector separar la vida del autor de la historia, pues lo primero que uno siempre quiere saber es, yo quiero saber cómo está vinculado. A mí me dio mucha tristeza cuando Mariana Enríquez me dijo que no creía en nada. Yo, no puede ser, esto es el colmo, Mariana. Pero de todas formas es porque uno confunde esa situación y este vínculo también entre esta ciencia, esta magia, este mundo oscuro, precisamente por ese miedo y por ese desconocido, genera una fascinación absoluta. Y es por eso que uno quiere saber más como lector. Pero además yo creo que igual yo estoy invitando un poco a esa pregunta que es el lugar dual o un poco contradictorio en el que uno se pone cuando uno se usa como protagonista. Y es que si yo a un lector le doy una novela donde Lina María Parrocho es la autora y luego Lina es la protagonista y Soledad es la mamá, y en la novela dice, pues la dedicatoria que Lina, la autora, pone es para Soledad. Entonces ahí se truecan los cables, es como Claro. vení, entonces esto es verdad Autobiográfico. o es mentira, ¿cómo así? Y yo estoy jugando ese juego, entonces también a veces me gustaría que no me pregunten tanto si yo creo o no, si yo hice o no, pero luego me acuerdo, es como, bueno, pues yo me metí en camisa de 11 varas porque yo fui la que me metí ahí en esa novela. Claro, y su mamá es la que tiene amarres, y su claro. mamá es la que cree, y su Entonces, mamá es hoy, total. pero entiendo la pulsión de querer que el autor crea, porque sí, estamos también en una época en la que el autor y el texto están como muy pegados, y entonces que un autor te escriba una novela de brujas y de poderes y naturales, y luego yo me siento acá y digo, yo no creo en nada, soy una gran escéptica, soy una gran impulsadora de la duda. Hay gente que no le gusta, porque siente como que la ficción pierde fuerza. Yo creo que no. Yo creo que Claro. el ejercicio de la escritura, siempre que se haga con amor, con honestidad, con curiosidad, no tiene uno que creer en lo que está contando, porque es que es ficción, o sea, uno lo que tiene que creer es en el poder de inventar. Y porque ese es el poder de las historias. Exacto. Total, total, total. Bueno, ahí hay otra cosa que me parece fascinante y es lo que estabas mencionando ahorita de la muerte y el duelo. La muerte y el duelo también son temas que son importantes. ¿Cómo influyó esa perspectiva para ti personal en la construcción de los personajes? Ya nos dijiste que tu papá no se murió, pero de todas formas la muerte sí está presente, no solamente en el papá, sino en el gallo, sino en pues, los asesinatos. O sea, es una historia que de todas formas es muy violenta y la presencia de la muerte está relacionada con esa magia oscura. Quisiera como que vinculáramos las cosas. ¿Por qué la muerte y por qué la muerte como sujeto o como tema está tan vinculada con este, digamos, universo, no sé si la palabra sea oscuro, pero este otro universo asociado a la brujería y a estos conocimientos diversos? Sí. Bueno, por un lado, una de las pulsiones que me llevó a mí a escribir esta novela en particular fue un miedo que es inevitable, pero que yo tengo como esta idea de yo qué voy a hacer cuando se mueran mis papás. Y en esa época le estaba como rondando mucho la idea de la herencia, del Alzheimer, de la familia paterna, una cosa pues como que me ha pesado mucho, porque el Alzheimer en particular me parece, una cosa muy pesada. ¿Alguien de tu familia tiene Alzheimer? Mi abuela tenía Alzheimer, sus hermanos, o sea, eso acá en Antioquia la gente tiene Alzheimer pues como todo el mundo. Entonces, Como que quien come también, arepa, como quien toma pues café. sí, ese es impresionante, pues. Entonces, bueno, ya no me voy a poner a hablar además de lo que se llama el gen paisa, que es otro tipo de Alzheimer particular, una mutación particular antioqueña, que más terrible todavía, pero eso no es a lo que iba. Lo que iba es que esa pregunta por la muerte surge de ahí, y yo a veces lo que hago en la escritura es como enfrentarme un poco a esas cosas, y entonces maté a mi papá en la novela, que de hecho hay como un dato de vida real y ficción. En un encuentro de sus compañeros de la universidad, varias personas estaban diciendo que Iván se había muerto porque la hija de él había escrito un libro de que él se había muerto, y él estaba ahí como, no, yo no me morí, aquí estoy. Y es muy charro porque la Lo gente cree mataste. como que él se murió, y yo pregunto, vení, entonces vos crees que yo tengo poderes, porque si crees que él se murió, como que a ver, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, por un lado, como personal, la pregunta por la muerte de los seres queridos es algo que a mí me mueve, pero además, sí, pues a mí me gusta, es que suena como todo de adolescente, como oscura, pero a mí me ha llamado toda la vida la atención la pregunta por la muerte, tanto desde un asunto
espiritual u ontológico como desde un asunto morboso, o sea, como de ver un cadáver, ver cierto, como lo que se pudre, cómo se sentirá matar a alguien o matar a algo, cierto, desnucar un gallo, o sea, la sangre, las vísceras, todas estas cosas, parce, pues sí, entonces... Bueno, miren, descubrimos un lado de Lina muy interesante. No les traje un lado que quería, pero ¿qué tal este? Este está fascinante. No, pues eso no es nada nuevo. Sí, o sea, pero entonces en vez de uno enloquecerse, pues escribe cosas, pero pues no es una cosa particularmente rara, pero sí es una pregunta como por rondar la muerte con mucho miedo, pero también como queriéndose asomar a ese misterio y al misterio de la carne, cuando nos morimos y somos carne y ya, eso también me parece muy, como que me llama constantemente esa, esa pregunta, entonces la rondo a través de lo que escribo y aparece un montón, sí. Oye, Melina, ¿tú qué lees? Porque pues obviamente todo esto está inspirado en la realidad antioqueña, en tu familia, pero ¿eres también de novela gótica o qué tipo de lecturas han alimentado esta forma de escribir tan particular? Ve, a mí esa pregunta siempre me pone como en dificultad, porque yo siento que yo tengo como que no hay unas lecturas claras que hayan influenciado esta escritura, ¿sí me entendés? Sino que la lectura de uno a lo largo, o sea, yo te puedo decir que acá hay influencias de todo, desde Tomás Carrasquilla hasta Sabrina la bruja adolescente, pues, o sea, para mí todo es una influencia, ¿cierto? Como que Claro. no tengo rastreado, como no, es que entonces yo me leí esta novela y entonces eso me llevó a esta otra cosa. Yo nunca fui una gran lectora de novela de género, o sea, como de terror o novela gótica. Me leí, o sea, creo que la novela que podríamos categorizar como gótica que más me marcó la vida fue Jane Eyre, que es No. increíble. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues, o sea, porque me la leí muy adolescente y me gustó mucho como esta pelada que no era la más linda y que le iba como a los perros en misa por allá en ese orfanato y luego empieza a trabajar siendo la institutriz de este tipo rico y más viejo y esa mansión con esos gritos y esa cosa y luego ella se enamora del tipo y cuando se van a casar se da cuenta que el tipo tenía a la esposa loca encerrada por allá en una torre y la esposa se vuela, incendia la mansión, o sea, es como una cosa y como también muy, muy pausada, pero cuando uno se pone a lo que le pasa a la pobre Jane Eyre, es como que, uy, pues al menos al final ella hereda plata y queda como, listo, ya tengo plata y ya puedo ir a volver con Mr. Rochester, que ya está cieguito y dañado, pero bueno, yo ya soy la de la plata. Eh, pero digamos que más allá de mucho Sherlock Holmes, que yo sí consumí Sherlock Holmes como una loca, no fui como una gran lectora, sino que a mí me agarró desde muy adolescente Gabriel García Márquez y me hizo así, ¡pra! Y me llevó para la literatura latinoamericana. Entonces yo diría que esa oscuridad, esas preguntas, para mí están muy ligadas a la experiencia de leer pues Juan Rulfo, de leer Quiroga, de leer Gabriel García Márquez, ahí está la muerte, ahí están los cadáveres, ahí está la sangre también, sino que no son textos que, pues bueno, Rulfo y Quiroga sí están un poco más asociados a una cosa medio más oscura, pero pues Gabo no, pero igual en Gabo hay un montón de muerte y de fantasmas y de cosas, pues, No, pues entonces, total, y de vísceras, desde el uh-huh. relato del náufrago con esa escena horrible de comerse las vísceras, sí. Y la desangrada de esa pobre muchacha que en el mejor relato de Gao, que es el rastro de tu sangre en la nieve, que es una de las cosas más deliciosas de leer del planeta Tierra. Sí, como que creo que mis lecturas, no he sido una lectora como ordenada, mis lecturas han ido por todos los lugares, en los últimos, diría yo, estamos en el 2025, en los últimos 10 años por ahí, más, por ahí 12, se han encauzado hacia la pregunta de quién está escribiendo en Latinoamérica y quién está vivo escribiendo en Latinoamérica, pero esa pregunta surgió porque en ese momento, por ahí en el 2013, 2014, yo estaba viviendo en Holanda. Entonces eso también me planteó una situación particular con respecto a la literatura, de la lectura sobre todo, y era que me encontré siendo analfabeta. Y esa experiencia fue muy interesante. Pues estar en un país y no entender qué me están diciendo, entrar a una librería llena de libros hermosos y
no entender nada, no poder comprar ninguno. Ajá. Entonces solo podía comprar libros por internet y entonces ahí empecé como también a pensar, vení, como ya no quiero leer los mismos señores muertos que leí toda la vida en la carrera y todo, sino que quién está vivo y quién está escribiendo. Ajá. Y así empecé como a escarbar y cuando volví a vivir aquí en Colombia en el 2015 fue así como una obsesión y esa obsesión coincidió con esta explosión de editoriales independientes y como de todos esos escritores latinoamericanos que ya hay una red que conecta Latinoamérica y que no tiene que pasar necesariamente por España primero, también pasa por España, pero ya como que se complejizó, entonces uno tiene acceso a leer más cosas que pues poner que hace 20 años no era tan sencillo, pues. Entonces creo que todas esas lecturas han ido alimentando esta. Inés, tú dices dos cosas que son súper importantes. La primera, obviamente, estos escritores todos muertos, que los llamas así, yo creo que se ofenderían un poquito que les grijataras de eso, pero eso es otra pregunta. Y un tema que es espectacular, que es cómo desde la escritura se puede reivindicar esas historias ancestrales de la región, de los temas de Colombia, como desde puntos de vista que yo creo que eso es lo más original de tu obra, como que no habíamos visto una escritora que tratara de estos temas que son importantes para la cultura oral y popular. ¿Cómo ves que juegue un rol ahí la escritura y por qué son tan importantes, como dices tú, estas nuevas voces o estas nuevas editoriales que abren ese espacio? ¿Por qué juega, digamos, acá la escritura ese papel? ¿O qué rol cumple? Bueno, por un lado está el asunto como de la tradición oral y de lo regional, que no es como que fuera una intención mía, como antes de escribir, no es que voy a escribir una novela muy antioqueña porque es que es necesario, no, pues eso no es lo que yo estaba pensando, pero igual en mi escritura la voz antioqueña ha sido importante. Yo siempre he querido, sobre todo cuando mis personajes pues obviamente lo necesitan, que suenen como la gente con la que yo crecí, como mis tías abuelas, como mis amigos, ¿no es cierto? Yo quiero como atrapar ese saborcito y yo no me estoy inventando nada, hay un montón de escritores que lo hacen y lo han hecho y yo creo que también esa obsesión me viene a mí de Tomás Carrasquilla y del Testamento del Paisa, que son dos libros con los que, pues, o dos, cierto, el Testamento un libro y Carrasquilla un autor, con los que yo crecí, y entonces como esa capacidad de hacer que la literatura sonara, y yo tampoco le pongo pues una gran, no hago gran hincapié pues en que mis cosas suenen como la gente habla, creo que hay escritores que lo hacen de manera más fuerte y más tesos que yo, pero a mí sí me interesa que las cosas sucedan en Antioquia, que sucedan en Medellín, en Envigado, en Heliconia, o sea, que uno reconozca los lugares, que se usen las palabras, no sé, culicagada, bolsona, ¿cierto? Palabras que además yo estoy obsesionada porque se están yendo, porque el acento paisa está cambiando rápidamente. Entonces, como que ahí hay una voluntad donde aparece como el registro del oral y de lo regional, ¿cierto? Sin un asunto como reivindicatorio, sino como, pues esto es lo que me rodea y en este lugar es donde suceden estas historias, entonces esta gente tiene que hablar así y tiene que comer esta comida y tiene que, pues, moverse en estas calles. El asunto de las editoriales independientes, por el otro lado, pues creo que es una cosa que está muy cubierta y es la multiplicidad de voces, ¿cierto? Ya no hay como un montón de gente que está escribiendo, pero que tiene que lograr que unas pocas grandes editoriales les den el beneplácito, sino que se multiplica la capacidad de decir, los puntos de vista, las opiniones políticas y también creo que se crean unos públicos, que esto para mí es muy importante de las editoriales independientes, y es que crean públicos que confían en lo cercano y en lo local. O sea, que no tiene que venir un libro publicado desde España con el sello, pues, sino que una editorial de Bogotá publicando unos cuentos de un autor de Cali y la gente se anima, pues se le mide a leerlo y yo creo que ahí sí hay una construcción de un público lector que tiene también una relación distinta con lo que lee.
Otro tema, Linis, que me interesa explorar y que he visto en tu escritura es esta reivindicación, digamos, de los saberes femeninos. Hablamos al principio sobre lo de las brujas y sobre estas mujeres que querían presentarse de manera diferente, pero tú también hablas como de la partera, de la yerbatera, pues como que hay otras figuras que son súper bonitas, porque son también importantes reivindicarlos desde la escritura y desde la literatura. Ve, yo no sé, a mí me han hecho esta pregunta varias veces y yo siempre decepciono porque yo respondo que yo no estoy reivindicando nada, sino que esa no es mi intención es simplemente escribir de cosas que a mí me interesan y me llaman la atención. Y por ejemplo, con eso que decís de la partera, yo tengo un cuento que se llama Los partos, en donde de hecho el que recibe el parto de su hija es José, es un hombre, o sea, ni siquiera es como que llamaron a la partera, no, o sea, la muchachita llegó a la hora que no era y al que le tocó remangarse y untarse ahí fue a él. Y entonces, como que también me gusta un poco subvertir más bien esta idea como de los oficios femeninos y las cosas que se pueden volver peligrosamente muy romantizadas Ujú. y muy exotizadas. Entonces yo por eso con la palabra reivindicar soy muy cuidadosa porque además yo no soy nadie para reivindicar nada. O sea, yo no tengo un proyecto político súper fuerte. O sea, yo siento que yo soy como una vieja ahí que está escribiendo en la casa. Entonces, como que decir que yo voy a reivindicar algo es como, ay, puta, no, pero sí pienso que esas cosas se le salen a uno cuando uno escribe. O sea, a mí me duele el abuso sexual, me duele, cierto, las diferentes formas en las que el patriarcado ejerce la fuerza y la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, el abuso doméstico. Bueno, y tengo cuentos y en la novela también aparece eso, ¿cierto? Aparecen en diferentes personajes. No sé, la mamá de Ana Gregoria tenía un esposo súper violento y Ana Gregoria le cuenta a Lina que la mamá de ella también tenía los poderes, pero el papá se los sacó a palos. O sea, de tanta violencia, esta señora ya no tenía los poderes, ¿cierto? Y todo eso aparece no como con una intención reivindicatoria, pero evidentemente lo que hace es revelar que esas son mis preguntas y que se me repiten constantemente. Y ahí lo que yo siento que sucede es, la mía es una más de las voces de un montón de mujeres que estamos diciendo, parce, esto todavía importa, esto todavía hay que pensarlo, esto todavía hay que hablarlo. Entonces yo diría que por ese lado voy. Hablemos de los lectores de tu obra. ¿Cómo has visto esas reacciones? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más les fascina? ¿Qué es lo que te ha impresionado de estos maravillosos lectores que han llegado a tus libros y a tus textos y a tus historias? Pues a mí yo soy súper feliz cuando me entero que alguien se leyó algo, me escriben o me cuentan algo. Para mí eso es la ñapa más, pues porque eso es lo que uno menos espera, ¿cierto? Entonces siempre es un regalo que haya un lector que se empelicule. Me parece charro cuando me encuentro lectores. Charro es chistoso para los que no Sí, están en charro, Colombia. chistoso. Ay, no, yo, perdón. Me parece, sí, digamos, particular cuando me encuentro lectores y lectoras que quieren que yo sea ese personaje de la novela. O sea, que ellos necesitan que yo sea bruja y que mi mamá y que como para sentir que la novela tiene, lo que te decía ahora, como que tiene más valor o más peso, o que como que la idea de que sea ficción les molesta. Entonces, no sé, he llegado a lugares y, no sé, una señora una vez me preguntó, me dijo, yo también los veo, yo sé que tú también los ves, y yo, ay, marica, yo no quiero ver nada. ¿Cómo así, señora? Pues yo, ay, sí, claro, me encanta. Pero sí, como que a veces uno se encuentra con cosas que uno no sabe cómo responder, pero yo siempre agradezco, porque me parece que es una participación en la lectura y en la ficción que para lo que te decía, para mí es como un premio, pues que alguien me diga que se puso a llorar leyendo mi novela, para mí eso es delicioso, que me digan que se asustaron y la tuvieron que parar y solo la podían leer de día, que me han dicho eso también, perfecto, me encanta, no era mi intención, pero me encanta. Entonces, digamos que yo con este asunto de los lectores trato como de no pensar en ello como en cuando escribo, pero cuando estoy en esas interacciones siempre las recibo con mucha alegría. Me encanta. Sí, yo creo que eso es cierto. Lo que pasa es que, claro, el cerebro tiene una capacidad fascinante de hacer que la ficción sea realidad. Mm. Yo creo que eso es finalmente la magia de los libros. Entonces, que los lectores, y me incluyo, nos decepcionemos, pues
tienes que convivir con ello, amiga. Sí, por eso digo, yo fui la que me metí en camisa de 11 varas y me puse a ser la protagonista y a, pues cierto, yo no me puedo poner tampoco de, ay no, qué tristeza que la gente no me haga preguntas de literatura, pues, se quieren saber el chisme porque yo fui la que abrí el chisme. Entonces, ahora, ya. nos encantaría contar con tu mamá para que nos hable de los amarres y las supersticiones y todo lo que ella hace, porque estoy segura que tu mamá nos daría una postura muy diferente a la tuya. Pero bueno, cambiando. No, ella no, ella fue, por ejemplo, en el lanzamiento de la novela, ella dice que, ay, pero tú ¿por qué te pones a contar todas esas cosas? No, pero después era por allá atrás contándoles a unos amigos un montón de cosas, entonces sí, es como que ella es de públicos pequeños, digamos que ella es de públicos pequeños. Me encanta. Lina, y ya para cerrar, cuéntanos, nos estabas hablando mucho de Tomás y algunos autores, recomiéndanos 2 novelas que te encanten, o sea, de esas que de verdad te han marcado y que digas, son ricas de leer, qué delicia leerse esta historia, que es cercana, que es fácil, que es sabrosa, porque acá pues también este espacio es para descubrir nuevos autores y pues qué mejor voz que la de los escritores que han sido tan estimulados. Voy a hacer cliché. A ver. Voy a hacer cliché con mi recomendación. Voy a decir 3. Hágale. Primero, la más cliché que nadie necesita, porque seguramente ya todo el mundo la leyó, es Nuestra parte de Noches de Mariana Enríquez. La amo. O sea, porque esa novela es, para mí, la novela de Mariana Enríquez me regresó a una experiencia lectora que yo al menos no he perdido, pero que no es igual cuando uno crece, que es la experiencia lectora de tengo un libro muy gordo y solamente me lo quiero leer y no quiero comer, no quiero salir, no quiero hablar con nadie me toque porque yo estoy aquí metida hasta que no salga. Y esa experiencia como de hambre, total, no la logran tantos libros, pues de hambre no, yo no estaba preguntándole a la novela de Mariana Enríquez cómo estás escrita, o mira la poética, no, o sea, yo estaba ahí como qué le va a pasar a Juan y a Gaspar, maldita sea. O sea, esa desconexión me parece que es magistral y yo recomiendo, si alguien se quiere como sentir así, esa. Ahí tenemos un episodio con Mariana Enríquez en Biblioteca Personal que lo pueden oír. Obviamente esto es una novela oscurita, entonces a uno le tiene que gustar como este submundo si le interesa, pero si le interesa este submundo, como dice Lina, esa es una súper buena novela. ¿Cuál más? La segunda novela que quería recomendar, pues que leí hace poco, hace como unos años, 2, se llama La Segunda Avenida de Hilda Bustamante, de una escritora argentina que se llama Salomé Esper, y es sobre una mujer que se muere y revive en la tumba y le toca salir de la tumba y volver a la casa, pero me gusta mucho porque no cae como en los lugares comunes en los que podría caer una historia que empieza de esta manera. Es una novela corta y muy bella. Y también pues hace poco leí Blanco de la Nobel Han Kang. Es como una novelita, no sé si eso sea una novela o no, como fragmentada, donde cada capitulito, que es de 1 a 2 páginas, ella habla de una cosa blanca. Y es muy bello porque entre cada uno de esos fragmentos de, no sé, unas sábanas, una cortina, un terrón de azúcar, la nieve, ella va construyendo una historia que está ahí como latiendo por debajo, y es un libro muy bello y como muy cargado de un lenguaje, de una sensibilidad, de un lenguaje poético muy atmosférico. Y finalmente hace poco me leí El Sur, que es una novela corta de Adelaida García Morales, que era una escritora española, y me pareció brutal. Pues es una narrativa que se va derecho y no te suelta las 50 y pico de páginas que dura, y es una voz de una mujer que le está hablando a su padre que ya murió y está como contándole la vida que tuvieron juntos y todos los deseos que ella tuvo y como lo misterioso de la vida de este hombre que era su padre. Me pareció brutal esa historia también. Esos serían como mis recomendados. No, Linis, con eso estamos felices. Muchísimas gracias por tus recomendaciones y por tu tiempo. Y ansiosos esperando tu próxima novela, que de verdad qué delicia de leer algo así tan fascinante. Vamos a ver cuándo aparece. Bueno, Linis, gracias. Muchas gracias por la invitación, María José. Estuvo muy chévere. Ay, gracias, Lina, a ti por acompañarnos y a todos los que nos acompañan. Ya saben, váyanse a leer esta novelaza y los cuentos de Lina también para que conozcan su buenísima mano narrativa.
Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Bielo.